Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ya saben que nos pueden escuchar a través de la frecuencia modulada en todo el archipiélago canario. Aquí le damos las gracias a Capital Radio en Gran Canaria, a Radio Tiempo en el sur de Tenerife, a Radio Decibelios en Fuerteventura y a todas las emisoras que están con nosotros. También nos pueden escuchar en cualquier rincón del mundo a través de nuestra página web, la 10.es, o por YouTube. Ya sabes que tienen opciones para escucharnos unas cuantas. Bueno, nos vamos a Madrid hoy y allí está, bueno, uno de los periodistas, sobre todo periodistas turísticos más importantes. De hecho, es uno de los periodistas turísticos más influyentes españoles. Es el CEO de Open Comunicación y es Enrique Sancho. Enrique, buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos ahí en Las Afortunadas? Bueno, pues aquí sabes que hoy empieza el carnaval. Claro. Hoy empieza el carnaval, o sea que ya todo este fin de semana y la próxima semana, carnaval puro y duro, ¿no? Ya te has puesto el disfraz ya, ¿no? Hoy me lo pondré. ¿Cómo es el carnaval en Madrid? Bueno, aquí es más ligerito, evidentemente, no es Tenerife, ni Gran Canaria, ni Cádiz, ni estos otros lugares donde lo celebran tanto, ni por supuesto otras ciudades del mundo como Venecia, Río de Janeiro o Niza, por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí es tranquilito, en estos días hay niños que sobre todo que sí se disfrazan, justo este fin de semana lo tienen como de vacaciones, no sé si es igual en toda España, pero por lo menos aquí en Madrid sí tienen, desde ayer, tienen una especie de puente hasta el lunes. Y esos son los que más los disfrutan. Ya, pero que realmente no hay nada en la calle en Madrid ni nada, ¿no? Sí, a ver, sí que hay algo, pero la verdad que no gran cosa, ¿no? No es gran cosa. ¿Conoces algunos carnavales del mundo, Enrique? Pues, bueno, por oídas, por leídas y por visto en películas, en fotos, sí, vivirlos directamente no. En general no me gustan mucho los actos multitudinarios, pero hace muy poco estuve en Venecia, por ejemplo, y aunque evidentemente no era tiempo de carnaval todavía, porque fue el fin de año, sí que se vive el tema de las máscaras, sobre todo esas máscaras tan bellas, ¿no? Tan curiosas, ¿no? Río de Janeiro es otra historia porque allí además con el buen tiempo que habitualmente tienen, pero ahora que allí es verano, pues se presta mucho a lo que la imagen que tenemos de Río, ¿no? De mujeres y hombres con cuerpos esculturales luciéndolos al máximo y esos desfiles en el Sambódromo que son realmente brillantes, ¿no? Y que duran pues 24 horas al día, ¿no? De las fiestas allí, ¿no? Son curiosas, ¿no? Otros lugares más serios son, por ejemplo, el de Colonia, que también es muy muy famoso, pero es verdad que aquí en España tenemos muchos lugares. Yo, precisamente este domingo, voy con un grupo de periodistas a Ciudad Rodrigo, una ciudad que está pues entre Salamanca y Portugal, a solo 30 kilómetros de Portugal, y que presume de el Carnaval del Toro. El Carnaval del Toro, vas a ir al Carnaval del Toro. Voy a ir al Carnaval del Toro, donde efectivamente la gente, por supuesto, también se viste de carnaval, pero donde hay los auténticos protagonistas son los toros. Hay encierros a caballo, encierros a pie, hay capeas, hay desencierros, una cosa curiosa que no he visto en otros sitios, o sea, meten los toros en la plaza y luego los sacan y otra vez vuelven a hacer el recorrido del encierro en dirección contraria, ¿no? Y bueno, aparentemente es muy, muy vistoso. Tampoco me entusiasma a mí el mundo de los toros, pero en ese aspecto así, digamos, folclórico, pues me parece verdaderamente curioso, ¿no? O sea que este fin de semana tienes carnaval tú.
Tengo carnaval, sí, del domingo al martes. No hemos podido ir antes en estos días que empieza hoy el carnaval, como en casi todas partes, pero lo tenían tan lleno de gente que no hemos podido ir en estas fechas. Iremos el domingo. El Pero domingo, bueno. Veremos sobre todo el encierro que hacen con caballos, que es muy bonito, yo lo he visto en algún otro sitio, como en Medina del Campo, y está muy bien porque traen a los toros desde la dehesa, los van conduciendo con los caballistas y con los caballos, con sus picas y tal, para que hagan el recorrido adecuado, pero los toros, como son libres y son bravos, de vez en cuando se revuelven y cogen un camino diferente al que les están marcando, y eso, bueno, pues crea cierta inquietud, pero lo resuelven perfectamente los caballistas volviendo a reconducirlos, ¿no? Bueno, Enrique, ¿cómo fue el año pasado turísticamente en España? Pues fue mejorable, creo yo. Uh-huh. Como bueno, se ha difundido mucho, llegamos nada menos que a 94 millones de turistas, de visitantes extranjeros. Sí, sí. Nos supera en cifra solamente Francia, que precisamente hace un par de días estuve en un encuentro que hace siempre Francia, se llama Media Tour, en el que diferentes regiones y ciudades de Francia pues hacen presentación a la prensa, ¿no? Ellos mostraron ahí muy orgullosos sus 100 millones de visitantes que han tenido, pero claro, el tema hay que verlo un poco más en profundidad. Uh-huh. Francia con 100 millones tuvo unos ingresos más o menos de 71.000 millones de euros. España, con 6 millones menos de turistas, tuvo 126.000 millones de euros de ingreso, casi el doble que Francia. Yeah. Y al final eso es un poco lo que cuenta, ¿no? Ya, lo que pasa es que, Enrique, yo siempre cuento la misma historia. Francia tiene 100 millones de turistas extranjeros que están 3 noches de media, y por la zona, y porque está en una posición dentro de Europa muy estratégica, donde hay muchos países alrededor, y sin embargo España, con 84 millones de turistas, tiene 7 días de pernoctación, o sea, 7 noches, claro, 7 noches. Por el gasto medio, tú haces el cálculo y dobla a Francia. Hay que decir que el país donde que más gasto, o sea, que más ingresos tiene por turismo es Estados Unidos, y el segundo es España, ¿no? O sea que por pernoctaciones España es el país más importante del planeta, ¿no? Lo que pasa es que en cantidad, pues nos sacan todavía un par de millones de turistas los franceses. Sí, nos sacan algunos, bueno, pues concretamente 94 a 100 son 6 millones. 6 millones. Pero hay que tener en cuenta que el año pasado fueron los Juegos Olímpicos de París. Solo eso se calcula que llevó a París más de 11 millones de visitantes. Uh-huh. Así que, bueno, de esos 11, aunque no hubiese Juegos Olímpicos, probablemente al menos la mitad también irían. Uh-huh. Pero quiero decir que, bueno, que hay un fenómeno un poco extraordinario. Hay también la localización, o sea, una gran parte, una inmensa mayoría de los turistas de Francia se concentran en París. En París, claro. En España, evidentemente, está mucho más repartido, no solamente entre las grandes ciudades de la península y de las islas, por supuesto, sino también en regiones aparentemente no tan turísticas, ¿no? Un poco uno de los datos que ya se daban el año pasado, incluso creo que el anterior también, es que se nota un cierto desplazamiento de los turistas hacia otras zonas de España no tan habitualmente turísticas, por ejemplo, hacia el norte de España. ¿Por qué? Porque el clima es más fresco en verano. Hay que recordar que llevamos varios veranos muy calurosos, especialmente en la península. Vosotros ahí estáis siempre más o menos con la misma temperatura, pero aquí se nota mucho, y estar a lo mejor en una playa de Levante o de Andalucía, o irse a una de Cantabria o de Asturias, pues o Galicia, pues cambia, y efectivamente sí se ha notado ese desplazamiento, y que además los turistas que van ahí, eso creo que era un informe de
Visa, me parece, o de algún banco, se veía que esos turistas tenían un gasto superior a los turistas que visitan zonas, digamos, más calurosas. Hay que decir, Enrique, que el año pasado la comunidad con más cantidad de turistas, como en los anteriores años, fue Cataluña. Cataluña sigue siendo la comunidad número 1. La segunda fue Baleares. Y la tercera fue Canarias. Son las 3 comunidades. Pero que evidentemente el turismo ha funcionado fantásticamente bien el año pasado en toda España. O sea, récord de récords. Ahora estás hablando tú de 84 millones de turistas extranjeros. Perdón, 94. 94 millones de turistas extranjeros. Estamos hablando de una barbaridad. Ahí no se están contando el turismo interior que se hace en España, que es importante también. O sea que estamos hablando que España es un país puro y duro dedicado al turismo, ¿eh? Sí, sin duda, y yo creo que eso seguirá así mucho tiempo. Es verdad que un gran número de turistas está creando problemas en algunos sitios, pero yo personalmente soy contrario a que se limite de alguna forma o se encarezca de alguna forma con ecotasas o con cosas de ese tipo la llegada del turismo. El turismo es un derecho del hombre como cualquiera de los otros grandes derechos registrados para la humanidad, y eso es infalible, ¿no? Hay que seguir así, y así sigue todo el mundo. Este año pasado se ha vuelto a recuperar la cifra de 1.400 millones de turistas en el mundo. 1.400 millones, se dice pronto. Sí. Era una cifra que ya se dio en 2019 y que evidentemente con los años de la pandemia y post-pandemia pues no se había bajado considerablemente. Se ha vuelto a recuperar, como digo, en 2024 con un 11% más que en 2023, y bueno, pues esa cifra es importante. Y hay que decir que más de la mitad de esa cifra son llegadas de turistas a Europa. Europa en superficie sigue siendo muy pequeña en comparación con el resto del mundo, pero evidentemente los atractivos del viejo continente ahí están para todos, y así se ve que más de la mitad de los turistas de todo el mundo eligen Europa para venir. Eso es un dato correctísimo, ¿no? El 51% aproximadamente, un poquito más de la mitad de los turistas extranjeros que se mueven en el planeta, en el mundo, hacen turismo en Europa o entre Europa, ¿no? O sea que la potencia europea turística es tremenda, ¿no? Sí, eso es. Solo hay que hacer un repaso por hablar de un tipo de turista, el turista urbano que visita las ciudades, que es realmente importante. Hay otro tipo de, llamémosle turismo entre comillas, que es el turismo de negocios, que también evidentemente en las grandes ciudades, sobre todo, hace una aportación muy grande, y eso que evidentemente con las nuevas tecnologías, con el teletrabajo, con las videoconferencias, se ha disminuido bastante los viajes de negocios para reuniones, los viajes para visitar ferias, para otros encuentros tú a tú, digamos, pues eso por supuesto sigue adelante, pero muchos de esos viajes que se hacían para reunirse los delegados comerciales en 8 países y se reúnen en tal sitio, pues ahora le dan a una tecla, ponen el ordenador en marcha y hacen la reunión online y se ahorran muchísimo dinero con eso, ¿no? Bueno. No es lo mismo, evidentemente, pero bueno, también siguen manteniéndose, por supuesto, las visitas y los encuentros y congresos en esas ciudades. Hoy casi cualquier ciudad tiene su palacio de congreso, por pequeño que sea la ciudad, intenta conseguir ese tipo de turista, que es muy rentable porque suele ser de alta gama en general, y lo que es muy importante, viaja entre semana. Son viajes de trabajo que muchas veces para hoteles y para restaurantes y tal, llenar de turistas durante la semana no es tan fácil, ¿no? Bueno, tengo aquí los datos por comunidades. Cataluña casi llegó a los 20 millones de turistas, concretamente 19,9 en el año pasado. Después estuvo Baleares con 15,3, Canarias 15,2,
después le sigue Andalucía con 13,5, la Comunidad Valenciana es posterior con 11,9 y Madrid con 8,8, la Comunidad de Madrid. Madrid todavía le falta todavía potencia, ¿no? Madrid y sus alrededores, ¿no? Sí, bueno, hay que decirle de todas las comunidades que has mencionado, Madrid es la más pequeña Sí. como comunidad. Sí. Es verdad que tiene la capital, que tiene la ciudad y supongo que de esos millones que vienen, la inmensa mayoría vienen a la capital. Otra cosa es que además de eso, pues vean un poco los alrededores y vayan al Escorial y vayan a visitar diferentes A Toledo. lugares, ¿no? Sí, pero Toledo ya es Castilla-La Sí. Mancha, ya no Sí. entra dentro de Sí. Madrid. Sí. Y has hablado, claro, de comunidades como efectivamente Cataluña y luego otro tema importante, como dice la canción, aquí no hay playa. Ya, Entonces, ya. Vaya. En Madrid eso es importante porque indudablemente, aunque el turismo está creciendo en muchos aspectos, pero el turismo ese de sol y playa sigue siendo el principal, con mucha diferencia del turismo cultural, gastronómico, que crece y es muy importante, y otro tipo de turismo de aventuras, en fin, de diferentes tipos de turismo, pero el sol y playa hoy por hoy, y que no nos cambie mucho el cambio climático, pues sigue siendo fundamental para España. Bueno, Enrique, ¿qué destinos recomiendas para este año 2025? Pues es complicado. Es decir, la verdad es que hay destinos que uno no inicialmente no pensaría quizás como grandes destinos turísticos y que sin embargo están creciendo por lo menos exponencialmente mucho. Yo acabo de estar la semana pasada en la zona de Emiratos Árabes, en Qatar, en Omán, Bahrein, y por supuesto los Emiratos de Dubái, Abu Dhabi, y bueno, y esos tienen un crecimiento también espectacular. Ya. Es verdad que su temporada turística se limita apenas a 4 o 5 meses, ¿no? Que son estos del invierno, donde puedes estar calentito con 30 grados, pero desde luego no puedes llegar o no te apetece estar con los 50 grados que pueden llegar en los meses más calurosos del año, que son a partir de abril y hasta octubre, o sea, más de la mitad del año. Como son países, por lo general, sobre todo los Emiratos y en el caso de Qatar también, son países ricos, se permiten ciertos lujos. Por ejemplo, en Doha, en la capital de Qatar, nos mostraban calles con aire acondicionado. Calles con aire acondicionado, qué bueno, ¿eh? Abiertas al aire libre, Tremendo. con aire acondicionado que sale del suelo. Sí. Y lo que es más, tienen el récord Guinness de la pista atlética más grande del mundo, o la única, yo diría, lo mejor del mundo, con aire acondicionado. Ya. Es decir, los atletas que van allí a hacerse, pues no digo un maratón, pero hacerse unas cuantas vueltas a un circuito donde son 500 o 600 metros cada vuelta, pues tienen aire acondicionado en un circuito, evidentemente, Qué curioso. al aire libre, ¿no? Así que bueno, las cosas las facilitan, ¿no? Pero Enrique, yo que estuve el año pasado también por esa zona, en los Emiratos, tú te vas a Dubái, que es espectacular, hay que decirlo que es espectacular, porque todo es espectacular allí. Allí han copiado todo del resto del mundo, pero claro, allí no hay calles para pasear, menos en la zona antigua, de resto. Los paseos son en los centros comerciales, porque no hay calles las calles son para los coches, no son no hay aceras para dar un paseo aparte hace mucho calor, ¿no? Pero que no, excepto en la zona allí donde está el edificio más alto del mundo, que hay una plaza y eso, de resto no se pasea en esos países. Iba a decir justamente eso, que ahí en el entorno del Burj Khalifa. Sí, ahí hay una plaza, hay una... más alto del mundo con 800 metros de altura. Que es espectacular. Sí, hay una zona con jardines, y nada con más. lagos, Y nada con más. plazas, con centros comerciales. Sí. Hay algún centro comercial con más de 5.000 tiendas dentro, ¿no? Sí. Son todo récords, ¿no? Sí.
Pero claro, el viaje, Enrique, el viaje es en un centro comercial, ¿no? No, evidentemente, ¿no? No hay vida, excepto ahí en Dubái, que hay una zona antigua, que puedes pasear por la zona antigua, que claro, y la zona antigua no tiene nada que ver con la zona moderna, porque es que es el día y la noche. De resto no hay nada, ¿no? Es ver la grandeza de un país, de edificios, de instalaciones, de coches, ¿no? Es el lujo, ¿no? Sí, es casi lo único. Es verdad que tanto ahí como en cualquier otro de los Emiratos o de los países del Golfo, en cuanto te apartas un poquito de las grandes ciudades, encuentras el desierto y es un tipo de naturaleza. Sí. Bueno, no es más palomas, por ejemplo, de vuestros vecinos, pero sí que tiene su atractivo y que lo saben explotar con circuitos o recorridos en dromedario, en camello, con 4x4 por las dunas. Pero eso lo puedes hacer en Marruecos también, ¿eh? No, por supuesto, y en Túnez, en muchos lugares. En Túnez y eso. En Tenerife, en Lanzarote. En Lanzarote, en Fuerteventura lo puedes hacer. Pero bueno, pero hay que verlo, porque es lujo. ¿Volaste en el 380 en el avión? Sí. No, pues no me acuerdo qué avión era, la verdad. No, en el avión de 2 pisos que tiene la... No era ese, no. No, fui en un vuelo de Iberia, porque lo que hicimos por allí fue un crucero que salía desde Doha y terminaba en Doha también. Sí. Y entonces, es muy cómodo porque, como todos los cruceros, te olvidas, deshaces la maleta el primer día y te olvidas de ella y tienes incluidas las comidas, las bebidas, los espectáculos, etcétera, y por supuesto el aire acondicionado también. No, la verdad es que en estos días no hemos pasado absolutamente, la verdad que ha sido hace 2 semanas, o sea, estábamos en pleno febrero y no hacía allí no hacía ese calor, incluso nos decían, pues aquí llueve 2 días al año, pues esos 2 nos pillaron a nosotros. Qué bueno. Pero bueno, ¿qué recomiendas Emiratos Árabes? Porque, bueno, es que todo es grandioso allí, todo es grande, todo es maravilloso, todo es copiado, han copiado todo del resto del mundo, han puesto el mundo en esas ciudades, ¿no? En esos Emiratos, sobre todo en Dubái y en Abu Dhabi, ¿no? Sí, son los 2 principales. Yo ahora tengo que decir, porque se conoce mucho menos, que estoy contemplando el mayor desarrollo y tal vez el mayor encanto de esas ciudades es Doha. A mí me ha impresionado mucho, porque ha crecido ya de una forma más razonable, con evidentemente también con edificios futuristas enormes. Estuvimos viendo 4 torres que está terminando de construir Norman Foster, realmente espectaculares. Tienen, por supuesto, el Palacio Real, la Gran Mezquita, no sé qué, todos los palacios oficiales, pero que son con unas dimensiones y un crecimiento espectacular. Y la ventaja ahí, por ejemplo, en Doha es que apenas a 20 o 30 kilómetros como mucho del centro de la ciudad, pues encuentras esas montañas, no son montañas, son sucesión de dunas impresionantes en las que pues moverte eso en 4x4, con unas playas también fantásticas, en fin, reencuentras una naturaleza diferente. Dentro del viaje que hicimos, por ejemplo, estuvimos también en Omán, que francamente no tiene mucho que ver. Omán es bueno, es todo, que también es un país que tiene petróleo, pero bueno, no tiene nada que ver con los Emiratos. No, pero me refería que justamente ahí hicimos un recorrido en barco, en uno de los barcos típicos de ellos, que llevan una toldilla, como 2 pisos, digamos, o 1 piso y medio, y por una zona que ellos lo llaman la zona de los fiordos, bien podría compararse a los fiordos noruegos, los fiordos nórdicos, pero evidentemente sin vegetación. Es otro tipo de desierto,
pero realmente muy espectacular, con unos fiordos, llamémoslo así, unas elevaciones, acantilados de, no sé, 200 metros, 300 metros, las aguas súper limpias, súper transparentes, donde podías ver perfectamente los delfines, se acercaban siempre a jugar al barco, peces manta, algunos pequeños tiburones también. En fin, es un tipo de naturaleza que se agradece después de salir de los rascacielos. Sí, de la modernidad. De todas maneras, de Dubái, ¿no? de todas maneras, Omán es un país enorme. Está enfrente de Irán. Irán está enfrente. Hay mucho contrabando entre Irán y Omán, porque claro, en Irán tiene muchas restricciones por el tema de la guerra y hay mucho contrabando entre Irán y Omán, pero bueno, Omán es también un país muy grande, pero no tiene nada que ver con los Emiratos, aunque también les va muy bien, les va muy bien a los de Omán, ahí en el Golfo de Omán, Sí, porque ellos y Qatar, por ejemplo, son de los que todavía tienen grandes reservas de petróleo y de gas, que es casi el mejor negocio que el petróleo. En Dubái nos contaban que se ha acabado el petróleo. Ya tienen unas reservas relativamente pequeñas para emergencia, como tienen muchos países, Estados Unidos, en Rusia y tal, tienen reservas que no las tocan, no las venden, no las explotan, pero fuera de eso, Dubái ahora su riqueza es, entre otras cosas, de turismo, el turismo, negocios, de grandes empresas que tienen su sede allí. Y el urbanismo, el turismo y el urbanismo. Sí, a veces incluso veíamos allí cantidad de edificios recién construidos o en construcción, pero en construcción es lógico, pero los ya terminados completamente vacíos. Decían, no, es que se construye más de lo que hace falta, porque efectivamente hay hasta cierto punto abuso de seguir construyendo más y más y más. Pero Enrique, ¿quién va a vivir allí? Yo creo que vivir allí es complicado, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Es verdad que allí un sueldo medio, nos decían, puede estar en torno a los 20.000 euros. 20.000 euros mensuales. Bueno, sí. Sí, hay muchos periodistas que no ganan eso en todo el año. Pero sí, es verdad que hay, pues, supongo, pues, pero yo me hacía esa misma pregunta, pero ¿quién vive aquí cuando veías esas construcciones? No, porque vivir... Decenas de miles de viviendas de lujo, que no se sabe muy bien, que las empresas pueden tener muchos empleados, pueden tener mucho tal, pero el turismo, pues bueno, consume espacio, pero los gigantes en los hoteles y tal, ahí no hay apartamentos turísticos como estamos teniendo por aquí en todas partes, ni gente, en fin, no se termina de explicar muy bien. No. Eso de gente, ¿no? Bueno, ellos están trabajando mucho en el turismo, es lo que dices tú, sobre todo en los Emiratos y concretamente en Dubái más que en Abu Dhabi, bueno, en los dos, que son los Emiratos más ricos, ¿no? De los 7 Emiratos, pero claro, ¿quién va a vivir allí? Es que allí, como no te metes dentro del apartamento, es que tampoco hay muchas cosas que hacer allí, ¿eh? No, es verdad. O sea que te metes dentro del apartamento y te quedas un año allí dentro de un apartamento de lujo. Y además, bueno, venimos a España, nos vamos a Alicante, capital española de la gastronomía. Sí, efectivamente, es oficialmente desde el 1 de enero, en la práctica es desde el 22 o 23, no sé, el miércoles, el jueves de Fitur, que se hace el traspaso de la anterior capital, que fue Oviedo, a Alicante. El tema este de capital española de la gastronomía, la verdad es que es una de las ideas y de las marcas que mejor han funcionado en los últimos años. Creo que Alicante ya es, me parece que la número 13 o 14, no estoy seguro ahora mismo, de ciudades que han sido capital española de la gastronomía, donde por supuesto están ciudades, no las más grandes, porque tampoco les interesa tanto, Barcelona, Madrid, Bilbao, tal vez Santa Cruz de Tenerife, no necesitan tanto esa promoción que da el tema gastronómico como otras ciudades más pequeñas, pues no sé, como Almería o Cáceres o Burgos, por decir algunas de las que han sido capital de la gastronomía, ¿no? Pero efectivamente el boom mediático
que genera ese nombramiento es impresionante. Hace poco nos daban los datos, o incluso los dábamos nosotros, porque yo colaboro con ellos, los datos de Oviedo, y en el año pasado el valor mediático de lo que se ha publicado o emitido en radio, en televisión y tal, sobre Oviedo como capital de la gastronomía, ha sido de más de 40 millones de euros. Uh-huh. Así que es una promoción tremenda, fantástica, que por supuesto, además de eso, esa parte mediática, que es, digamos que es importante, pero digamos que a lo mejor no es tangible. Lo tangible es el número de turistas que han ido por ese motivo, porque sea capital, no porque vayan a Oviedo, que es precioso y está justificado ir en cualquier momento, sino que hayan ido en concreto por el hecho de que ese año sean capital de la gastronomía. Y eso supone, pues eso, ingresos en hoteles, en restaurantes, en visitas, en compras en comercios, o sea que es un tirón muy, muy importante. Y evidentemente ahora la gastronomía es uno de los factores que más influyen. Hablábamos de los turistas extranjeros que han venido a España, los análisis que hace Tour España, que como sabes es el organismo que controla la llegada y la promoción de España en mercados extranjeros, se calcula que entre el 11 y el 12% de los turistas que vienen a España indican en encuestas que ellos mismos hacen, Tour España hace, indican que la gastronomía ha sido la primera razón para venir. Ya. Luego están el sol y playa, las chicas guapas, los monumentos, los museos, todo lo que tú quieras. Pero como primera razón, insisto, entre un 11 y un 12%, es decir, sobre esas cifras que hablábamos de 94 millones, puede suponer entre 10, 11, 12 millones de... La gastronomía. ¿Tú crees que... En primer lugar, la gastronomía. ¿Tú crees que España es el país más importante gastronómico del mundo? Sí, bueno, estoy obligado a decirlo por ser... Estás obligado. Pero además... tú tiras mucho... Me gusta la gastronomía. Enrique, tú tiras mucho por Francia también, ¿eh? Sí, pero sin embargo tengo que decir que los lugares que incluso han sido, los países que incluso han sido reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en su gastronomía, que básicamente son México, Perú y Francia. España le toca también como cocina mediterránea, evidentemente, pero Mediterráneo es muy grande y afecta a muchos otros países, ¿no? Yo creo que la variedad gastronómica que tiene España, francamente no la tiene Francia. Yeah. No, ni por supuesto México ni Perú, pero bueno, tienen otro tipo de gastronomía que está muy bien. Pero esa variedad, Francia es fantástica en su gastronomía, pero quizás un poco repetitiva en algunas cosas, ¿no? Un poco hasta cierto punto el abuso que se ha hecho toda la vida. Hablaba el otro día con un chef francés y me decía, no, nosotros, esto que nos decís siempre de que todo tiene mucha salsa, mucha mantequilla, mucho tal, es verdad que era antes, ahora ya hacemos un tipo de cocina más moderna sin utilizar eso. Se nos puede achacar a nosotros que también nosotros ponemos el aceite de oliva en todas partes, pero desde el aceite de oliva a una mantequilla o una grasa hay mucha diferencia, ¿no? Y yo creo que la gastronomía española no solo, evidentemente todos tenemos algunos platos que identificamos con una cierta región, la paella valenciana, la fabada asturiana, los embutidos catalanes, en fin, un montón de cosas. Pero también es verdad que hoy puedes tomar una buena paella en cualquier lugar de España. Es decir, no tendrá el origen de la paella de la huerta que tenía Valencia cuando inventaron la paella, pero ahora en Alicante, ellos allí la palabra paella está prohibido decirla prácticamente, ellos son arroces. Arroces. Entonces, pues es verdad que es eso, pero es verdad que tú vas a... Oye, estuve, Enrique, de Madrid y tal, y puedes tomar una buena paella. Estuve en Alicante, allí en el puerto de Alicante, tomándome un arroz con bogavante hace aproximadamente un mes. ¡Oh! Una exquisitez, ¿eh? Una exquisitez. Sí, la verdad es que sí. Yo, como sabes, tengo un apartamento allí en Alicante, en la playa del Campello, y tengo justo debajo de mi casa, estoy como en una pequeña colina en primera línea del mar, pero justo debajo de esa colina hay un restaurante que se llama Garaná, curiosamente, pero que hace también unos arroces impresionantes, y lo hacen por todo
por toda la Costa Blanca, por toda la parte esa de Alicante. Quizás uno de los más populares allí es el arroz a banda, que no tiene, como yo digo, escombros, que lo comes todo directamente sin tener que quitar la cáscara del mejillón o de la gamba, ¿no? Ya. Y realmente son... personalmente a mí me gusta más que la paella, que la noto un poco más... El Alicante es un poco más caldoso, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, tiene eso, pero tiene muchísimas otras Mira, cosas. y Enrique, ¿y vino? ¿Tenemos los mejores vinos del mundo también nosotros los españoles? Pues quizás ahí no me atrevería No te tanto, atreves, ¿no? ahí no te atreves. Pero es verdad que yo creo que eso se lo debemos, de las pocas cosas buenas que le podemos deber al cambio climático y al aumento de las temperaturas, también, por supuesto, al desarrollo de nuevas formas de cuidar el vino, de generar el vino, de producirlo. Pues realmente hay vinos buenos en cualquier lugar de España. Recuerdo, no sé, por decir uno, aquí próximo a Madrid, los Valdepeñas, que antes era el vino que había que tomarlo con gaseosa, porque si no, no se podía. Pues Valdepeñas tiene ahora vinos muy atractivos, por supuesto La Mancha. Ya no hay que irse ni a la Ribera del Duero, ni a Rioja, ni a los vinos del Penedés. En cualquier lugar de España ahora mismo hay buenos vinos. En mi opinión, a mí que me gustan, quizás porque no soy muy experto en vinos, me gustan especialmente los blancos, pues los vinos que hay en Galicia, el Bariño, el Godello, todo esto me parece... ¿Y quién nos supera en vinos, Enrique, para ti, bajo tu punto de vista? Hombre, en ese aspecto yo creo que pues sí, Francia, habría que decirlo, tal vez Italia también, y en Europa poquito más. Hay sorpresas, ¿no? Rumanía tiene unos vinos excelentes, Alemania, que siempre ha tenido el vino del Rin, ese fantástico, un poco espumante, que está muy rico, pero ahora está haciendo buenos vinos tintos, que sorprende, porque tampoco tenían tantas horas de sol como para madurar la uva tinta, y sin embargo también lo están haciendo en Inglaterra incluso. Ya no toman el té, también toman un vino de vez en cuando, y un buen vino, ¿no? Luego, bueno, evidentemente te puedes salir de aquí, te a los vinos chilenos, a los vinos de California, incluso a los australianos, pero yo creo que no sé si es el mayor productor, pero seguramente el de más calidad es Francia, porque también tiene lo mismo que comentábamos de España. Cualquier región de Francia hace buenos vinos. Ya. Entonces es bueno poderlos tomar. Bueno, para terminar, Enrique, ¿qué viaje recomiendas para el 2025? O sea, ¿cuál sería tu... Mira, este es el viaje que deben de hacer, que va a ser el viaje de sus sueños. Pues a ver, yo... digamos que si tengo que centrarme en continentes y dejo fuera Europa, porque evidentemente es el número uno, no solamente lo veíamos antes por el interés de los turistas de todo el mundo, también entre nosotros es imprescindible Europa. Para mí el continente de interés es Asia. Asia naturalmente está lo más conocido, pues por supuesto China, Tailandia, la India. Y yo, por ejemplo, hace unos años, 2 o 3, descubrí lo que ahora llaman Myanmar, y a mí me gusta mucho más llamarlo Birmania. Birmania, que ya no es que es Myanmar, pero Birmania desapareció. Sí, pero es como Sri Lanka y Ceilán. Sí. A mí me gusta más Ceilán que Sri Lanka. Y Birmania me gusta más que Myanmar. Pero bueno, estamos hablando del mismo país, se llame como se llame. Pues es un país, bueno, no tan grande como muchos países asiáticos, no tan poblado tampoco, pero con unos lugares, unos paisajes, ahí sí que se junta un poco todo, ciudades relativamente pequeñas, pero llenas de monumentos muy atractivos, lagos, unas playas fantásticas también. La verdad es que es un sitio ese y otro aún más pequeñito del que estábamos hablando, Sri Lanka o Ceilán, también es una islita relativamente pequeña, y la llaman la lágrima de Buda, me parece que le llaman, algo así. En todo caso es como una especie de lágrima que cae de la India, y es una isla pequeña, no sé con qué isla nuestra compararla, pero también es una mezcla entre las montañas con las plantaciones de té, los templos budistas, las playas. Las playas es curioso porque a pocos metros de la orilla hay unos
pescadores que les llaman los empalaos, porque parece que están empalados los pobres, como hacía Drácula en Rumanía, porque se sostienen sobre un palo, con una pequeña plataforma, sobre un palo clavado en el fondo del mar, como digo, a pocos metros de la orilla, y desde ahí pescan, ¿no? Pero dan un ambiente exótico y curioso a esas playas que es impresionante, ¿no? Uh-huh. En general yo creo que China, ni hablar, quiero decir, en extensión, en promoción, en crecimiento, muchas de esas ciudades, y no necesariamente Shanghái ni Pekín, muchas ciudades secundarias, por ejemplo así, de China, no tienen nada que envidiar a los rascacielos de Dubái. Uh-huh. Hay edificios impresionantes y hay un contraste de cultura, ¿no? De cultura, de visitas, una gastronomía fantástica que también nosotros aquí conocemos un poco la cocina china que vemos aquí, ahora ha ampliado un poco más, pero lo que teníamos típico la cocina cantonesa, ¿no? Sí. La cocina Enrique, la cocina china de España no tiene nada que ver con la cocina de China, no, ni o la poco. De España ni la de Europa. No tiene nada que ver. Cuando llegas a China tú dices, no conozco la cocina china. Enrique, se nos acabó el tiempo. Bueno, pues una lástima. Ha sido un placer. Otro día. No, ha sido un placer. Estamos hablando con el periodista más influyente, según las organizaciones internacionales, español sobre turismo. El periodista más influyente. ¿Cómo está el tiempo en Madrid, Enrique? Hoy está más o menos bien. Está un pelín nublado, pero es una nube así pasajera. La temperatura no sé cómo estamos, pero estaremos en unos 12 o 15 grados, algo así. Ya. Y está bien. Bueno. No es vuestro paraíso, pero no nos podemos quejar. Bueno, Enrique Sancho, el periodista más influyente que habla sobre turismo de todo el planeta, que ha viajado por medio mundo, un poco más de medio mundo. Enrique, un abrazo muy fuerte, gracias por atendernos. Gracias a ti, presidente. Un abrazo. Gracias. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.